Hay un proceso de negociación, es evidente que hay un proceso de negociación y en todo proceso de negociación hay que siempre tratar de colocarse en la justa mitad del medio del problema. De tal manera, porque si una negociación no es para aplastar al otro, en el A aplasta al B o el B aplasta al A. No, simplemente son dos factores que están allí enfrascados en una serie de... Tú juegas póker, tú juegas cartas, tú sabes que tú tienes que manipular algunas cosas, algunas destrezas para poder alcanzar tus objetivos. En este caso particular, la Unión Europea tiene su manera también muy específica de tratar los temas internacionales, sobre todo porque la Unión Europea forma parte, emana de un continente que es testigo de innumerables conflictos bélicos, de innumerables guerras, de innumerables muertos, y ellos saben exactamente a dónde van a caer un conflicto que no tiene una solución negociada. Saben que lo último va a ser una cantera de muertos que no tiene ningún sentido. En el caso venezolano que estamos planteando, no hay ningún conflicto de grandes proporciones, en el sentido siguiente, que es que aquí esto no es una guerra sectaria como ocurre en Siria, donde están los chiitas y los sunitas enfrentados, no es un problema de liberación nacional como ocurrió en el Vietnam o en Argelia en los años 60, no, esto simplemente es un problema constitucional de una interpretación que hace el gobierno de las leyes y del texto constitucional frente a una oposición cada vez más poderosa desde el punto de vista de su presencia en la calle, desde el punto de vista del aumento de su respaldo popular, que exige del gobierno que se respete la Constitución y que se devuelva la institucionalidad al país que ha sido violentada y ha sido mancillada. Los Estados Unidos tienen una postura un tanto más drástica, es cierto, por cuanto es el presidente Trump, el presidente más impredecible que tiene los Estados Unidos en un mundo totalmente impredecible. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, él tiene una visión de devolver a los Estados Unidos eso que llaman el concepto de American First, América en primer lugar, de lograr pues un papel hegemón en el mundo, particularmente en América Latina, porque esto forma parte de su gran área de influencia, que por cierto no es de extrañarse, porque también, al igual que los rusos en una buena parte de Europa, ellos ejercen una presión y una presencia muy grande. Basta citar el caso de Ucrania, basta citar el caso de las antiguas repúblicas soviéticas, que todas si son independientes, son autónomas, pero están bajo la tutela, digamos, del ojo de Moscú, de tal manera que eso forma parte de su esfera de influencia. Y si los Estados Unidos pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia, automáticamente el Kremlin va a reclamar y va a mugar la cara. Bueno, más o menos pasa aquí lo mismo. Igualmente pasa con China. China tiene una presencia en Venezuela porque Venezuela se le ha abierto, porque bueno, las relaciones internacionales se han expandido de tal magnitud que ya China está aquí. Sin embargo, China debe comprender que felizmente ya tiene un papel bastante menor, bastante discreto, que a ellos lo que les interesa es el comercio y no tienen intenciones de inmiscuirse en los asuntos políticos de Venezuela. Y han dicho que ellos van a discutir con el gobierno que salga de aquí de Venezuela, pero eso sí, quieren una solución pacífica, una solución negociada. Y en eso tienen toda razón. Venezuela también tiene que, a lo interno, comprender que es necesario encontrar una solución negociada, porque estos que están en el poder, que tienen 20 años disfrutando del poder, tampoco quieren salir a las buenas por las buenas. Entonces ellos quieren buscar un mecanismo, presionar con sus mecanismos para lograr obtener una ventaja, cosa que Venezuela y que la oposición en Venezuela también debería realizar, contemplar la posibilidad de establecer un diálogo para una gran negociación que le encuentre causa, le encuentre solución al problema que tenemos planteado. Hay un problema del esquema de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Allí podríamos aplicar, esa es una postura que tiene la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, con la cual ha marchado hasta ahora. Pero hay otras posturas que dicen, bueno, ¿por qué no llamamos a un referéndum? Hay otras posturas que dicen, bueno, ¿por qué no hacemos unas elecciones libres? Se está pidiendo lo máximo y en toda negociación tú siempre pides 1000 si quieres alcanzar 500. En este caso, más o menos nos pasa lo mismo. El gobierno está tratando de imponer más allá, incluso por ello utiliza la represión, por ello apresa a los diputados, por eso apresa a periodistas y a todo aquel que disienta.
pero también la oposición por eso exige lo máximo para ver hasta dónde podemos llegar y encontrar una solución. Esa zona gris, pues entre lo que tú máximo puedes aceptar y lo mínimo que puedes aceptar, e igualmente la oposición lo máximo y lo mínimo que puedes aceptar, encontrar una zona gris para una solución negociada y evitar justamente mañana estar contando cuántos muertos tuvimos. Sí, pareciera a veces que hace falta como un mediador dentro de los mediadores, ¿no? Sí, Porque yo creo, yo siempre... Entre el grupo de Lima y el grupo de Contacto los vemos como en dos extremos, aunque no necesariamente lo sea, pero así se muestra políticamente hablando. Yo siempre invoco el ejemplo de Vietnam. Los Estados Unidos y Vietnam no encontraron un mediador. Por el contrario, el mediador fue la propia realidad, que los muertos eran tantos todos los días por parte de los vietnamitas como por parte de los norteamericanos, que ellos tuvieron que ponerse de acuerdo a negociar una salida a la paz, pues, en el Vietnam, y se fueron a París y encontraron que hay una anécdota muy simpática, que los vietnamitas compraron una casa en París y los Estados Unidos vivían su delegación en hoteles. Y entonces Kissinger le preguntó a Lê Duc, el negociador vietnamita, que por qué habían comprado una casa. Dice, porque esta negociación va para largo. ¿Usted sabe cuánto duró? Un año duró negociar qué tipo de mesa iban a utilizar. Un año, si era cuadrada, si era rectangular, si era redonda, en fin de cuentas, un año para discutir por dónde van a entrar los vietnamitas, por dónde van a entrar los norteamericanos, quién entra primero, quién sale primero. Todo eso se negoció durante más de un año. Al final se encontró 4 o 5 años después de duras negociaciones, mientras en Vietnam se caían a plomo, napalm, bomba, etcétera, etcétera, estaban en París, al final brindaron una copa de champaña y se acabó el conflicto del Vietnam. Hoy en día nos queda poquitico tiempo, pero no quisiera dejar fuera de la entrevista el tema de China y de Rusia. Ya Juan Guaidó adelantó que China ve con buenos ojos el trabajo y la mediación del grupo de contacto, por ejemplo, y hoy la reunión entre Mike Pompeo y el canciller Lavrov. ¿Qué podríamos ver allí? Espero que también Lavrov comprenda que el ruso, Putin, comprenda que esto es una cuestión que tiene que encontrarse en una solución negociada, y yo creo que por ahí van los tiros, porque el clima no es para producir un conflicto en Venezuela, el clima es para encontrar una solución. Y yo creo que los actores internacionales responsables, China ha actuado de una manera bastante responsable y Rusia igual, y los Estados Unidos encontrarán en esa respuesta un posible apalancamiento para darle una solución a este problema que tenemos nosotros, porque en Venezuela, más allá del tema político, es el tema de la medicina, de la comida, del agua, de la luz, que nos afecta a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy, el internacionalista Eloy Torres.